Vamos a leer el discurso de las bienaventuranzas, que es este discurso que vamos a leer. Quizá hoy no le avancemos al nivel que le queremos avanzar. Lo voy a dividir, quizá nos lleve de aquí a que terminemos toda el crecimiento espiritual de estos 21 días. Vamos a leer Mateo 5, 1, 16. Dice, viendo a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron. Entonces, tomando la palabra, les enseñaba así. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan, y cuando por mi causa os acusen en falso de toda clase de males. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra. Mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se le salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín, sino en el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre que está en los cielos. Bien, vamos a empezar por la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Primero aquí habrá que decir que la palabra beatitud, la palabra bienaventurados o beatitudes o beatificar es como decir voy a ser supremamente feliz a alguien. Voy a repetir la palabra bienaventuranza, que es como viene de beatitud o de beatificar. Es como voy a ser supremamente feliz a alguien. O sea, aquí Jesús está diciendo el camino de la felicidad. Voy a repetir la palabra beatificar, que viene, digo, bienaventuranza, que viene de la palabra beatificar o beatitud. Es como hacer supremamente feliz a alguien. Aquí Jesús nos está revelando el camino de la felicidad. La beatitud, bienaventuranza, significa bendición, la dicha del cielo. Entonces, aquí Jesús nos está revelando un mundo de bienaventuranzas, como 8 o 9, ahorita ya las revisaremos, pero nos está diciendo por dónde caminar para ser feliz. Entonces, la primera bienaventuranza es bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Es decir, lo que está, si traducido sería, serás sumamente feliz, serás sorprendentemente feliz cuando entiendas ser un pobre de espíritu, porque tuyo será el reino de los cielos. Jesús te está prometiendo felicidad. Voy a leer algunos párrafos para después explicar. Dice, la palabra pobres, tal como se haya expresada en la primera bienaventuranza, significa desprovistos de todo engalanamiento superficial externo relacionado con la riqueza espiritual. Aquellos que poseen verdadera espiritualidad jamás hacen alarde de ella. Más bien expresan con naturalidad una humilde ausencia de ego y de sus vanagloriosos adornos. Ser pobre de espíritu significa que uno ha despojado su propio ser interno, su espíritu del deseo y apego por los objetos materiales. Las posesiones terrenales,
los amigos de mentalidad mundana y el amor humano egoísta. Mediante la purificación inherente a esta renuncia interior, el alma se percata de que siempre ha poseído todas las riquezas del reino eterno, de la sabiduría y la bienaventuranza, y desde ese momento reside en dicho reino, comulgando sin cesar con Dios y sus santos. La pobreza de espíritu no implica que hayamos de convertirnos necesariamente en indigentes, pues el privarnos de aquello que es esencial para el cuerpo hace que la mente pueda distraerse y apartarse de Dios. Lo que en realidad significa es que no debemos conformarnos con las posesiones materiales en lugar de conseguir la abundancia espiritual. Las personas materialmente ricas pueden ser pobres en desarrollo espiritual interior. Si su opulencia provoca el hartazgo de los sentidos, en tanto quienes han elegido ser materialmente pobres, quienes han simplificado las condiciones externas de su vida para dedicar tiempo a Dios, cosecharán beneficios espirituales y un grado tal de plenitud que ningún tesoro de este mundo podría jamás comprar. Jesús elogió de esta manera a las almas que son pobres de espíritu, completamente libres del apego a la fortuna y a las metas mundanas, personales, por haber preferido la búsqueda de Dios y el servicio a los demás. Al llevar con humildad una vida de simplicidad externa y de renunciación interior, saturada del gozo y las sabidurías celestiales del alma, el devoto finalmente hereda el reino perdido de la bienaventuranza inmortal. Voy a explicar. Cuando hablamos de pobres en espíritu, como bien dice aquí, hablamos de una persona que es capaz de no apegarse a la materia, que es capaz de entender que la prioridad es las virtudes del alma celestial, que la prioridad es poner a Dios primero, en vez de estar poniendo las metas primero. Es una persona que decidió que es más importante Dios que cualquier meta mundana. Eso no quiere decir que seas pobre materialmente. Hay gente que elige ser pobre materialmente, los santos, San Francisco de Asís, y ahorita voy a explicar qué es eso, Madre Teresa de Calcuta, el mismo Gandhi, decidieron ser pobres materialmente, pero no pobres como la gente lo entiende. Decidieron poner todo el dinero que ganaban al servicio de otros. Entonces, la pobreza de espíritu no tiene que ver con cuestiones materiales, tiene que ver con enriquecerse espiritualmente. El pobre de espíritu efectivamente sabe que las metas tienen el origen en Dios, por lo tanto dedica mucho tiempo a meditar para conocer a Dios y con sabiduría utilizar su razón para entonces lograr las metas, pero él sabe que a él no lo define un ranking, así como Mary Kay, ¿no? A ti no te define un ranking, no te define en qué parte estás del ranking. No es importante al final del día. Lo importante es que estés poniendo al servicio de otros tu conocimiento, Mary Kay, para que otros crezcan en la medida en que un líder, yo mismo, ¿no? No importa si aparezco en el ranking de los coaches, lo que importa es que yo esté poniendo al servicio todas las virtudes celestiales del alma para que otros crezcan espiritualmente, para que encuentren a Dios. Si yo hago eso, más tarde o más temprano, Dios me va a elevar al mayor nivel del ranking sin que yo lo ande buscando. Pero el ser humano lo hace al revés. El ser humano busca su ranking y al final deja a Dios. Así nunca vas a llegar. Y si llegas, vas a llegar y no vas a ganar el dinero suficiente y no te vas a sentir satisfecha porque los deseos mundanos no generan satisfacción. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Entonces, el pobre de espíritu tiene que prácticamente entender que la prioridad es Dios. Tiene que alejarse de los deseos mundanos, es decir, el tener fama, el querer tener orgullo, toda esta parte es más importante comulgar con Dios y todo lo demás viene por añadidura. El pobre de espíritu está desapegado del dinero, está desapegado de las metas, las logra, lo tiene, pero no lo define eso. Evita las conversaciones de gente que solo habla de dinero, de dinero, de dinero, de metas, de ranking. Qué desgastante para el ser humano andar buscando eso nada más. Hay cosas más importantes, de verdad. Eso se da por añadidura cuando una persona realmente se dedica a darle servicio a los otros. Gandhi, por ejemplo, Gandhi no buscaba fama y mira dónde terminó. La Madre Teresa de Calcuta jamás buscó ser Premio Nobel de la Paz y mira dónde terminó. Francisco de Asís jamás buscó ser tan leído y mira dónde terminó. La misma señora Mary Kay Ash, el mismo Lorenzo Servicje de Bimbo, tuve la oportunidad de platicarlo alguna vez,
Jamás buscaron que el mundo los conociera y sin embargo terminaron siendo conocidos por el mundo, pero tenían una prioridad, Dios. Entonces, el pobre de espíritu, repito lo que dice aquí en el párrafo este para que les quede claro, el pobre de espíritu dice, significa desprovistos de todo el engalanamiento superficial, externo, relacionado con la riqueza espiritual. Aquellos que poseen verdadera espiritualidad jamás hacen alarde de ella, más bien expresan con naturalidad una humilde ausencia de ego y de sus vanagloriosos adornos. Ser pobre de espíritu significa que uno ha despojado de su propio ser interno su espíritu del deseo, apego por los objetos materiales, las posesiones terrenales, los amigos de mentalidad mundana y el amor humano egoísta. Eso significa ser pobre de espíritu. O sea, significa que tú puedes tener todo el dinero que quieras, puedes lograr todas las metas que quieras, pero tienes que entender que no sé, eso no es lo que te define. Tú eres más que eso, eres un ser crístico, eres un alma ilimitada, eres un alma abundante, expansiva, creativa, amorosa, bella, bondadosa. Eres un ser humilde que ha decidido dejar su egoísmo, que ha decidido tener muy claro qué es el ego y ponerlo al servicio del amor. El pobre espiritual no tiene que ver con que no tengas posesiones ni tengas dinero. Tiene que ver con que te voy a dar ya características muy claras, con desapego del dinero. Eso quiere decir que ganas dinero, pero tú sabes que el dinero no te define. Con desapego de la fama, que tú sabes que eh, puedes tener grandes logros en fama, de que apareces, no sé, en el número uno en algún lado, pero eso tampoco te define. Tiene que ver con entender que mis sentidos no me pueden controlar, es decir, tiene que ver con que yo sepa entender que la materia, el campo de la materia es finita y que yo no soy autosuficiente para generar esa materia. Simplemente solo en conexión con Dios puedo generar esa materia. Por lo tanto, tiene que ver con humildad, tiene que ver con dejar el egoísmo, tiene que ver con no permitir que la gente me defina por dónde vivo, por qué carro manejo, por cuál es mi posición en un lugar. Tiene que ver con centrarme en Dios y entender que si soy un devoto de Dios y me dedico a Dios todo el día, y eso quiere decir en mi trabajo, antes de comenzar mi trabajo pienso en Dios, cuando estoy trabajando durante mi trabajo, pienso en Dios. Y cuando termino de trabajar, pienso en Dios. Entonces te convertiste en un devoto de Dios. Además medito, además oro, además soy feliz porque las virtudes del alma realmente sí sacían la felicidad y las virtudes materiales no. Tú puedes ganar hoy 500,000 pesos y te aseguro que mañana vas a querer ganar más y nunca vas a tener llenadera porque en el fondo tú dentro de ti no entiendes que esa materia no hace feliz a nadie. La materia lo único que hace es como si la gente pensara que es feliz con eso. Es un engaño cósmico, es maya. Ser pobre de espíritu significa que dentro de mí tengo a Dios y que todo lo que veo afuera es reflejo de Dios. Por lo tanto, aún cuando veo mi dinero, veo a Dios. Aún cuando veo mi carro, veo a Dios. Aún cuando veo mi casa, veo a Dios. En la medida en que yo ponga a Dios primero de verdad, todo lo demás se da, pero el ser humano es infeliz porque siempre está buscando demostrarle a los demás que él es chingón, que él aparece primero, segundo, tercero. Esas son tonterías. Aprende a vivir en el alma, aprende a despertar las virtudes celestiales del alma. Eso es ser un pobre de espíritu. Voy a ir a la siguiente bienaventuranza. Dice, bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis. El sufrimiento, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bueno, lo primero que leí viene en Lucas y lo segundo que leí viene en Mateo. El sufrimiento de las personas comunes se origina en la pena por las esperanzas mundanas incumplidas o por la pérdida del amor humano o las posesiones materiales. ¿Dónde se genera el sufrimiento humano? En que todo el mundo quiere cumplir todo lo que busca, ¿no? Y si no lo cumple, sufre el ser humano. Se genera por esas expectativas de creer que yo soy autosuficiente, que precisamente dije que ser pobre de espíritu es entender que no soy autosuficiente, que solo con Dios puedo lograr. El ser humano, si pierde el amor, se sufre, si no se cumple una meta, sufre, si cualquier pérdida, sufre. ¿Por qué sufre? Porque pone sus expectativas en la materia. Cuando el ser humano entienda que la vida es una universidad
y que Dios nos prepara a través de la vida y que nos va enseñando a desapegarnos de la materia y que nos va enseñando a ser humildes, a dejar el egoísmo, a desapegarnos de la materia, a ver el dinero simplemente como una conexión con Dios, a dejar de quererle decir a la sociedad que yo soy chingón. Cuando el ser humano de verdad se saque todo eso de la cabeza, entonces dejará de llorar. Porque mientras el ser humano piense que un ranking, que una meta, que una persona, que una cosa lo define, cada vez que esas cosas no estén, el ser humano va a sufrir. Por cierto, quiero decir aquí que Dios no quita nada. El ser humano con esos apegos retira toda la materia de él. Entonces, si me sigo, voy a leer otros parrafitos de esa bienaventuranza. Dice, Jesús no estaba alabando tal estado negativo de la mente, que eclipsa la felicidad psicológica y es en extremo nocivo para mantener el gozo espiritual que se ha obtenido mediante los arduos esfuerzos de la meditación. Él se refería a la divina melancolía que surge cuando uno toma conciencia de hallarse separado de Dios y la cual crea en el alma un insaciable anhelo de reunirse con el bien amado eterno. Aquellos que en verdad claman por Dios, que lloran en todo momento por Él con fervor, siempre creciente en la meditación. Hallarán consuelo en la revelación de la bienaventuranza y sabiduría que Dios les envía. El bebé enternecedoramente obstinado que clama sin cesar para obtener el conocimiento espiritual es quien atrae por fin la respuesta de la Madre Divina. En cambio, quienes claman por la verdad y por Dios, rehusando ser acallados con una oferta menor, recibirán consuelo por siempre en los brazos de la gozosa divinidad. Bienaventurados los que lloran por la realización de Dios ahora, porque gracias a ese anhelo vehementemente la alcanzarán. Con el deleite del siempre nuevo gozo, hallado en la comunión divina, reirán y se regocijarán por toda la eternidad. Es decir, aquí Jesús está hablando de una nostalgia por encontrar a Dios. Esas lágrimas de bienaventurados los que lloran es bienaventurados los que se sienten nostálgicos por encontrar a Dios. Los que han prácticamente entendido que hay que ir en búsqueda de la verdad, que todo lo que está en la materia se genera dentro del ser humano. Bienaventurados los que crecen espiritualmente y no le prestan su vida a la materia. Bienaventurados los que no se definen por un coche, por una casa, por un ranking, como decía, en cualquier trabajo. Bienaventurados los que no están enfermos psicológicamente. Bienaventurados los que han entendido que la mayor prioridad es Dios, que el objetivo número uno de la vida es conocer a Dios. Y que si conoces a Dios en tu verdad interna, si lo conoces en el amor, lo conoces en la bondad, lo conoces en la compasión, lo conoces en el entendimiento, lo conoces en la intuición, lo conoces en la belleza, lo conoces en la paz, un día te vas a dar cuenta que tú eres el co-creador de la materia y que todo lo que quieras afuera está, pero que nada de eso sacia tu alma. Cuando tú te coloques en esa posición de que Dios sea lo primero, te vas a dar cuenta que lo único que sacia tu alma es Dios. Y te vas a dar cuenta que en el día estás esperando el momento que llegue el momento para estar en silencio, para escuchar a Dios, para dejar que Dios se revele. Te vas a dar cuenta que tienes mucha desesperación bien entendida por llegar a leer la Biblia. Te vas a dar cuenta que tienes muchas ganas de leer un libro que se llama El Sermón de la Montaña, porque en este sermón Jesús define toda la Biblia. El que sabe vivir este sermón sabe vivir la Biblia. Ni siquiera necesitas leer toda la Biblia. Lee las bienaventuranzas y sabes toda la Biblia. Pero ¿qué requieren las bienaventuranzas? Requieren que entiendas un mundo de cosas y que practiques, que pases de la teoría a la práctica. Por lo menos te vas a dar cuenta, te lo digo por experiencia práctica, que ir a meditar, o sea, estás ansioso por llegar al tema de la meditación. Empiezas a leer un libro y estás ansioso por llegar al tema del libro espiritual. Estás ansioso por orar. Te vas a dar cuenta que el trabajo es una oración, que comer es una oración, que orar, que meditar es una oración, que prácticamente crear metas es una oración. Te vas a dar cuenta que tu único gozo lo obtienes en el alma y por lo tanto todo el día vas a andar en búsqueda de Dios en todo y en todos. Y claro que da nostalgia, porque a veces con los ojos físicos un servidor ve cosas y yo digo,
¿por qué estaremos tan dormidos? ¿Por qué no nos damos cuenta de la felicidad que existe más allá de la materia? ¿Por qué siempre estaremos sufriendo por una meta? ¿Por qué siempre estaremos peleando por una meta? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no digo que las metas sean malas, son buenas, pero disfrútalas. Haz a Dios tu primera instancia. Él es el que realmente puede hacer que las metas se conviertan en algo extraordinarios. Si las quieres hacer en tu ego, yo te aseguro que tus metas cuando las tengas te van a hacer más infeliz que feliz. Regresa a la nostalgia de querer unirte con tu creador. Sé devoto de Dios. Ponlo primero que las metas, primero que el dinero, primero que todo. Llora por él. Digamos que ponte nostálgico porque quieres fundirte con él y te vas a dar cuenta que de esa manera te desapegas de los resultados y Dios se encarga de hacer gloria en tu trabajo y en tu vida y en todo lo que tú quieras. Tercera, bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Ah, no, estamos acá, ¿no? Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. La humildad y la mansedumbre crean en el hombre una receptividad ilimitada para abrazar la verdad. El individuo orgulloso e irascible, como el canto rodado del proverbio, rueda cuesta abajo por la colina de la ignorancia y no recoge el musgo de la sabiduría. En tanto que las almas mansas que se encuentran en paz en el valle del entusiasmo y la buena disposición mental recolectan las aguas de la sabiduría, que fluyen de fuentes tanto humanas como divinas para regar el floreciente vergel de las cualidades del alma. El egoísta arrogante se irrita con facilidad y se pone a la defensiva. Al sentirse agraviado se vuelve injurioso y rechaza a los emisarios de la sabiduría que tratan de entrar en el castillo de su vida. Por el contrario, quienes son mansos y humildemente receptivos atraen la invisible ayuda de los ángeles benéficos, construidos por las fuerzas cósmicas que brindan bienestar material, mental y espiritual. De este modo, los mansos espíritus heredan no solo toda la sabiduría, sino también la tierra, es decir, la felicidad terrena. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre es la capacidad de ser sensible y la capacidad de ser firme en el carácter. Es decir, la mansedumbre es no me pongo de tapete y tampoco soy iracundo. Soy un tipo autodominado, tranquilo. Soy un tipo que, de hecho, aquí les leo qué significa, de dónde viene mansedumbre. Déjenme. Dice Aristóteles, manso es aquel que guarda el justo medio entre dejarse de llevar de la cólera, sin más ni más, y el no inmutarse por nada. Es el término medio entre ser colérico y ser insensible. Qué dichosos son los que no se disgustan, sino con mucha razón y por cosas verdaderamente importantes. El cristiano verdadero no se enoja cuando le hieren su orgullo o cuando se quebrantan ciertos mandatos suyos o de otros que no tienen verdadera importancia. Pero sí que se disgusta cuando se va contra el honor de Dios o contra sus santas leyes. Jesús, el día que echó a la gente a latigazos del templo, estaba indignado porque se irrespetaba la casa de Dios. La palabra manso tiene también otro significado en griego, el de un ser que ha sido educado de tal manera que obedece fácilmente a quien es su dueño. Así se decía, caballo manso, buey manso. Dichosos los que tienen sus pasiones tan dominadas que obedecen a la razón. Dichoso quien sabe controlarse, quien tiene autodominio y sabe ser tan dócil ante Dios que le obedece sin más sus santas leyes. Es decir, la mansedumbre es, soy firme en el carácter, pero no soy colérico. Soy sensible, pero no dejo que la gente me manipule ni me chantaje. Pero además, mi dueño es Dios. Por lo tanto, otra vez, mi prioridad es Dios. Por lo tanto, yo no me voy, si hablan, es como en mi caso, ¿no? Que hablaron de Julio, está bien. ¿Cuál es el problema? La gente tiene derecho a opinar. No es importante, la verdad.
Para mí no es importante. O sea, al final del día, si hablaron bien o mal, en las dos situaciones, yo tengo que aprender a ser manso. Tengo que aprender a entender que Dios está primero y que es más importante mi relación con Dios que mi relación con el hombre. Por lo tanto, el hombre va a hablar de ti bien cuando quiera sacar provecho en general. No todo el mundo lo hace así, no generalizo. Y va a hablar mal cuando quiera destruir un proyecto al cual le tiene envidia. El hombre habla mal y habla bien en general no por los motivos correctos. Entonces, al final del día, tú lo que tienes que hacer es saber, hablaron mal de mí, quebrantaron mi orgullo, ¿y qué? Alguien dijo esto, dijo el otro, dijo aquello, ¿y qué? Yo sé perfectamente bien para quién trabajo en mi vida. No hablo de mí, hablo de todos. Entonces, en la medida en que nosotros pongamos a Dios de frente, nos vamos a dar cuenta que nos vamos a enojar solo por las cosas verdaderamente importantes. Y eso sí viene cuando se quebranta a Dios, ¿no? O sea, sí viene cuando realmente nos vamos a enojar cuando realmente sean leyes espirituales las que se quebranten. Las leyes humanas y mortales se quebrantan todos los días. Vas a andar enojada todo el día y enojado todo el día. ¿Para qué? Hazte manso. Permítete ser firme pero no colérico. Ser sensible pero no ser ultrajado. Bienaventurados los que se autodominan, los que permanecen ecuánimes ante las cosas más fuertes que existen. Por ejemplo, yo hace mucho tiempo lo dije en un curso, o sea, yo hace mucho tiempo que no me enojo por cosas que no son importantes, no, no. Siempre pienso que solo vale la pena enojarse por cosas que son importantes y aún enojándose con ecuanimidad. Pero, por ejemplo, a mí cuando alguien me pelea dinero, sí me enojo, porque me parece que eso no está bien, porque va en contra de leyes de abundancia. Cuando alguien no hace el trabajo con excelencia, también me enoja, ¿no? Soy ecuánime, me enoja, porque creo que eso va en contra de las leyes espirituales, de amor. Cuando alguien no da servicio, también me enoja. Es decir, pero siempre ese enojo tiene que ser hecho un enojo con calma, le llamo yo. Y hay ocasiones en que me he salido de mis casillas, me enojo de más, me encolerizo y creo que ahí pierdo mansedumbre, tengo que trabajar. Por lo tanto, dejen de andar escuchando al mundo, escuchen a Dios. Manténganse ecuánimes, autodomínense. No compitan, competir es una tontería. Yo soy un convencido que cuando uno se mete a Dios, uno deja de competir porque uno se da cuenta que hay abundancia para todos. No hay necesidad de andar hablando mal de nadie para ganarse un lugar. Dios te lleva a ese lugar. Yo recuerdo mucho a un sacerdote católico, Ignacio Larrañaga. Ignacio Larrañaga, mucho tiempo le propusieron ir a la radio porque es un hombre muy devoto de Dios, muy espiritual. Y él nunca quiso ser famoso, nunca quiso ir. Por fin un día la estación de radio fue y lo buscó prácticamente al monasterio y lo llevaron a dar su primera charla. De ahí en adelante Dios lo hizo famoso. Es decir, dejen de andarse poniendo iracundos, dejen de tener celos, dejen de tener envidia, dejen de usar mal el orgullo, dejen de andarse frustrando, dejen de andarse enojando, dejen de tener miedo. Todo eso implica la mansedumbre, implica el estudio de tus emociones y de tus pensamientos para mantenerlos en un estado de ecuanimidad brutal, para no perder conexión con la alta vibración que crea todo. Pero eso solo se da cuando yo me conozco, me autoconozco a profundidad, me conecto con mi creador y empiezo a trabajar esas virtudes. Para mí las bienaventuranzas garantizan que tú te conectes a la alta vibración. Generalmente el ser humano se enoja porque se siente mal porque hablan mal de él, se siente mal porque no logró, se siente mal porque se fue alguien de su vida. Puta, si así vive el humano, la segunda bienaventuranza pues se la va a pasar llorando, pero no será feliz, se la pasará llorando por todas las pérdidas que tiene, porque seguirá clavado en que lo finito es lo real. Y luego el ser humano se enoja, se angustia, se frustra, tiene miedo, porque Dios no es su prioridad. Siempre que andes así, Dios no es tu prioridad. Y cuando pongas también el dinero y las bienes materiales primero y todo que eres chingón y todo eso, tampoco Dios es tu prioridad. El día que le entiendan, que fue lo que la señora Mary Kay en su filosofía de negocio quiso decir, eso es poner a Dios primero, no es
ir al templo nada más y hacer una oracioncita, es trabajar en todas las bienaventuranzas. Eso es poner a Dios primero. Y eso es para hombres y es para mujeres realmente de valor, no es para cualquiera. Última bienaventuranza que vamos a analizar hoy. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Las palabras hambre y sed ofrecen una metáfora adecuada de la búsqueda espiritual. Primero es preciso tener sed de conocimientos teóricos sobre cómo alcanzar la salvación. Una vez calmada la sed, al aprender la técnica práctica que permite establecer contacto con Dios de manera efectiva, es posible satisfacer el hambre interior de la verdad. Mediante el agape diario, el agape diario con el divino maná de la recepción espiritual que proviene de la meditación. Aquellos que buscan contentamiento en los objetos materiales advierten que no les es posible extinguir jamás su sed de deseos, ni pueden saciar su hambre mediante la adquisición de posesiones. El impulso presente en todo ser humano de llenar el vacío interior es el deseo que siente el alma por Dios, el cual solo puede mitigarse al tomar plena conciencia de la propia naturaleza inmortal y del imperecedero estado de divinidad que son inherentes a la unidad con Dios. Cuando el ser humano insensatamente procura apagar la sed de su alma con los sustitutos que proceden de la felicidad sensorial, que es la materia, avanza a tientas en un placer evanescente a otro, de un placer evanescente a otro y termina rechazándolos todos por hallarlos inapropiados. Los placeres sensoriales pertenecen al cuerpo y a la mente inferior, no le proporcionan al hombre alimento para la esencia más profunda de su ser. El hambre espiritual que sufren quienes subsisten a base de aquello que los sentidos ofrecen se alivia solo mediante la rectitud, es decir, los atributos y actitudes y acciones apropiadas para el alma. La virtud, el comportamiento espiritual, las bienaventuranzas, la inmortalidad. La rectitud consiste en actuar con acierto en los aspectos físico, mental, espiritual de la vida. Pues claro, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicias, porque ellos serán saciados. Lo que está diciendo es bienaventurados aquellos que andan buscando la sabiduría interior, que andan buscando las verdades interiores, porque ellos entenderán que ahí hay justicia y además será saciada tu justicia. Cuando tú escuchas en Biblia la palabra justo tiene que ver con fe. Si pudieras traducir esa bienaventuranza, tendrías que decir bienaventurados los que creen, los que tienen fe y los que tienen hambre de conocer la verdad interior que traen dentro. Lo que decía, ahí sí recurro otra vez a la señora Mary Kay. La señora Mary Kay decía que había que descubrir la música que Dios había puesto dentro de uno para ponerla al servicio de otros. Esa es una parte de esta bienaventuranza, el descubrir realmente el propósito de vida que uno trae dentro. Entonces, bienaventurado, si tú eres capaz de conectarte en la mañana a estudiar las bienaventuranzas. ¿Cuánta gente en el mundo crees que esté estudiando que es un pobre de espíritu? Que esté estudiando ser manso. ¿Cuánta gente en el mundo crees que esté estudiando ser un pobre de espíritu, ser manso? ¿Cuánta gente crees que esté estudiando en el mundo cómo llegar a Dios, cómo tener nostalgia por llegar a Dios? Que esos son los caminos que te llevan a la felicidad. ¿Cuánta gente en el mundo crees que se esté haciendo sabio? Claro, casi nadie, porque casi nadie pone a Dios como su prioridad. El hombre ha llegado a esta cuarentena, a esta pandemia, poniendo la materia como su prioridad, poniendo el explotar a otros como su prioridad, poniendo la manipulación de otros como su prioridad, buscando ser chingón. Y yo te auguro que cuando seas chingón, vas a ser el hombre más pobre del mundo. Tendrás un chingo de materia, pero no tendrás a Dios. Y con eso terminaré mi reflexión. Cuando no tengas a Dios, entenderás la verdadera pobreza. Vamos a la meditación. Limpieza con el Arcángel Miguel. Meditación guiada por Doreen Virtue.
interpretada y traducida por Daniela Mascopé. Cierra los ojos y toma una respiración profunda. Retén el aire y suelta por la boca. Inhala nuevamente, retén el aire y suelta por la boca. Una última vez, inhala, retén y suelta por la boca. Lo primero que vamos a hacer es colocar ángeles guardianes en cada ventana y en cada puerta, en el lugar en donde estás actualmente. Nada puede atravesar a estos ángeles más que intenciones de amor. Estás protegido y siempre puedes pedirle a estos ángeles que permanezcan en las puertas y ventanas de los lugares que visitas. Inhala y trae hacia ti la luz del sol, la luz de la luna y la luz de las estrellas en tu cuerpo físico y energético. Inhala la luz de la naturaleza. Invocamos a los arcángeles Miguel y Jofiel para que permanezcan a tu lado en el lugar donde estás ahora mismo. Arcángel Miguel, te pedimos que limpies la energía del lugar en donde se encuentra la persona que escucha esta meditación. Arcángel Miguel, limpia este espacio energético. Limpia cualquier habitación que esté cargada negativamente, con algún conflicto o algún tipo de tragedia. Respira la luz púrpura que emana del Arcángel Miguel y visualiza cómo entra en tu cuerpo. Arcángel Miguel, te pedimos uses tu espada celestial para desintegrar cualquier núcleo de miedo adjunto a cualquiera que esté escuchando esta meditación. Inhala y permite que el Arcángel Miguel te limpie completamente ahora. Y en aquellas elecciones del libre albedrío que afecten tus elecciones del libre albedrío, le pedimos al Arcángel Miguel que limpie el campo energético de tus seres queridos, incluyendo a aquellos que ya están del otro lado. Disolviendo cualquier núcleo de miedo existente entre tú y todos los que están en tu vida desde cualquier dirección de tiempo. Las conexiones de amor no pueden ser disueltas. Estamos simplemente erradicando todas las conexiones de miedo ahora. Limpiando conexiones de miedo hacia objetos. Limpiando conexiones de miedo hacia situaciones, incluido el trabajo que tienes. Inhala, limpiando. En este momento se te pide que descubras tu espalda para que esté disponible a la limpieza de los ángeles. Si estás sentado sobre una silla, descubre tu espalda
Si estás acostado, ponte durante un momento boca abajo para permitir que esto pase. Arcángel Miguel, te pedimos que tomes tu imán celestial y elimines en las espaldas, hombros y cuellos de los que escuchan esta meditación cualquier forma de energía negativa arrojada consciente o inconscientemente. Deshacemos cualquier tipo de energía negativa que haya sido puesta o dirigida hacia nosotros, hacia nuestra familia, hacia nuestra nación, hacia nuestro mundo. Ya pueden sentarse de manera normal o acostarse como estaban. Llamamos a Jesús para que lleve a todos los espíritus que estén atrapados en esta dimensión. Los lleve hacia la luz para su propia transmutación y perdón. Con amor y compasión le decimos adiós a todos esos espíritus atrapados que han estado reteniéndonos de alguna forma. Inhala. Déjalos ir. Le pedimos al Arcángel Miguel que tome su red de llama violeta para llevarse a los espíritus que no han podido trascender y gentilmente los lleve a la luz. Deshacemos cualquier tipo de contrato que hayamos hecho en esta u otras vidas con algún tipo de entidad o espíritu y cancelamos nuestro karma completa y armoniosamente en esta acción. Enviamos amor, perdón y compasión a cualquiera que nos haya juzgado, traicionado o dañado en cualquier forma, consciente o inconscientemente, en esta u otras vidas. Pedimos que nuestro karma sea armonizado y balanceado con cualquier alma que haya jugado el papel de nuestro padre o madre biológica en esta u otras vidas. Le pedimos al Arcángel Miguel que nos coloque un filtro purificador alrededor de cada uno de nosotros para limpiar continuamente la energía que entra en nuestra dirección. De esa manera podremos mantenernos con nuestros corazones y nuestras almas abiertas, sin miedo. Arcángel Miguel, te pedimos nos guíes para que podamos entender y reconocer fácilmente a las personas que estén en armonía y a las que no lo están. Protégenos para poder ayudar a aquellos que no están en integridad. Ayúdanos a vivir y ser ejemplo para los demás, siendo seres en completa armonía e integridad. Deja ir toda esa energía, déjala ir. Es tiempo de dejar ir lo viejo y dejar entrar lo nuevo. Si estás tratando de manifestar algo nuevo, tienes que dejar ir lo viejo en la misma medida. ¿Qué necesitas dejar ir?
Y si estás experimentando algún tipo de dolor, pregúntale a ese dolor qué lección te vino a enseñar, qué cambios quiere que hagas en tu vida. Le pedimos al Arcángel Miguel que te dé señales claras, así como también fuerza y ayuda para hacer estos cambios de la manera más fácil y amable, más allá de lo que la lógica humana podría explicar. Pedimos que todos tus seres queridos sean limpiados y protegidos. Le pedimos al Arcángel Miguel que limpie y proteja todos los sitios que visites, tu casa, tu lugar de trabajo, tus vehículos y cualquier lugar en el que te hagas presente. Le damos las gracias al Arcángel Jofiel por ayudarte a mantener pensamientos positivos y en alta vibración. Que así sea. Toma un momento para respirar. Acabas de hacer una limpieza extremadamente poderosa. Es importante que sepas esto. Esta es la puerta que abre el siguiente capítulo de tu vida. Toma el tiempo que necesites para volver con tu conciencia a este plano. Y cuando estés listo, abre los ojos. Vamos a orar el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy, Señor, nuestro pan de cada día. Y perdona, Señor, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Salmo 23. Tú, Señor, eres mi Dios y contigo todo lo tengo. En verdes pastos me haces reposar y para calmar mi sed me llevas a tranquilas aguas. Me guías por el mejor camino y me llenas de confianza, porque así eres tú. Puedo cruzar por valle tenebroso sin tener miedo a nada, porque tú eres mi Dios, tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el mejor camino y me llenas de confianza, porque así eres tú. Aún se molesten mis enemigos. Me ofreces una copa rebosante de amor, bondad, belleza, creatividad, receptividad, expansividad y abundancia ilimitada.
inteligencia crística, intuición, entendimiento, discernimiento, fe, esperanza, caridad, misericordia, mansedumbre, pasión por ti, deseo de ti, nostalgia de ti, desapego de la materia para concentrarme en ti, entre otras. Y me das un trato especial. Tu amor y tu bondad, Señor, siempre me acompañan. Y yo vivo y viviré, Señor, siempre donde tú vives. Amén, amén, amén. Señor, permítenos ser desapegados de la materia, ser humildes, dejar el egoísmo, dejar las pláticas mundanas y tener pláticas espirituales, ser sedientos de ti todo el tiempo, Señor, para que desde ahí, desde la conexión contigo, manifestemos los deseos sensoriales, pero que nunca esos deseos sean nuestra prioridad, sino nuestra prioridad seas tú. Que esa pobreza espiritual nos lleve a la riqueza espiritual, que no nos creamos autosuficientes, que sepamos que solo en ti, por ti y para ti, podemos ser en esta vida terrenal. Señor, permítenos tener nostalgia de ti. Permítenos ser bienaventurados porque tenemos nostalgia de ti. Porque te vemos en todo y en todos. Te vemos en la comida. Te vemos en las personas. Te vemos en el caminar. Te vemos en el alma. Realmente queremos fundirnos contigo en mente, espíritu y alma. Permítenos ser nostálgicos de ti y buscarte todo el día en todo y en todos. Permítenos ser mansos, Señor. Permítenos ser ecuánimes. Sí. Permítenos manejar nuestra ira y ser firmes y no iracundos. Permítenos ser sensibles, pero no manipulados y chantajeados. Permítenos entender que cualquier emoción negativa nos aleja de ti, no nos hace felices. Y sobre todo, permítenos entender que la única felicidad existe en ti y no en la materia. Permítenos tener hambre de ti, Señor, y sed de ti. Permítenos saber que en la rectitud espiritual, que en buscarte a ti todos los días, que en orar, en meditar, en leer libros espirituales, que cada libro técnico que lea entienda desde el espíritu hacia dónde me quiere llevar. Permítenos hacer que nuestra razón, que es intelectual y que no es una cuestión del alma, sino de la razón, y entender que la sabiduría sí la libera el alma. Permítenos usar la razón con sabiduría, Señor, para construir un mundo mejor. Permítenos ser bienaventurados de tener sed y hambre de justicia, de estarte buscando, de estar buscando las verdades espirituales dentro de nosotros, para que con nuestra estructura mental y fe se manifieste la materia, pero que seas tú siempre primero. En resumen, Señor, sé tú siempre el centro de mi vida. Como decía mi maestro Wayne Dyer, la prioridad número 1 de mi vida es mantenerme conectado con mi Dios. Amén. El mantra: gracias, gracias, gracias. Dios sana con tu medicina el mundo. Gracias, gracias, gracias. Dios sana con tu medicina el mundo. Gracias, gracias, gracias. Dios sana con tu medicina el mundo.
Gracias, gracias, gracias. Dios sana con tu medicina el mundo. Gracias, gracias, gracias. Dios sana con tu medicina el mundo. Gracias, gracias, gracias. Dios sana con tu medicina el mundo. Gracias, gracias, gracias. Dios sana con tu medicina el mundo. Gracias, gracias, gracias. Dios sana con tu medicina el mundo. Amén. Vamos a contar tres y vamos a abrir nuestros ojos. Uno, dos, tres. Bien, vamos a ir al Salmo 91. El Señor es nuestro refugio, el que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice al Señor, tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales, pues te cubrirá con sus alas y bajo ella estarás seguro. Bajo ella estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. No tengas miedo a los peligros nocturnos, ni a las flechas lanzadas de día, ni a las plagas que llegan con la oscuridad, ni a las que destruyen a pleno sol. Pues 1000 caerán muertos a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, pero a ti nada te pasará. Pero a ti nada te pasará. Solamente lo habrás de presenciar. Verás a los malvados recibir su merecido, ya que has hecho del Señor tu refugio, del Altísimo tu lugar de protección. No te sobrevendrá ningún mal, ni la enfermedad llegará a tu casa, pues Él mandará que sus ángeles te cuiden por donde quiera que vayas. Te levantarán con sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. Podrás andar entre leones, entre monstruos y serpientes. Yo lo pondré a salvo, fuera del alcance de todos, porque Él me ama y me conoce. Cuando me llame le contestaré. Yo mismo estaré con Él. Lo libraré de la angustia y lo haré disfrutar de una larga vida. Lo haré gozar de la salvación. Amén, amén, amén. Vamos al Salmo 129. El Señor da libertad. Por muchas angustias he pasado desde mi juventud. Que lo diga ahora Israel. Por muchas angustias he pasado desde mi juventud. Pero no han podido conmigo. Me han herido la espalda con azotes y me han abierto grandes surcos. Pero el Señor, que es justo, me ha librado del dominio de los malvados. Que sean avergonzados y huyan los enemigos de Sión. Que sean como la hierba que crece en los tejados, que antes de arrancarla se marchita. Hierba que nunca llena las manos, del que cosecha el trigo y lo ata en manojo. Hierba de la que nadie que pase dirá, el Señor los ha bendecido. Nosotros los bendecimos a ustedes en el nombre del Señor. Voy a repetir eso, que sean como la hierba que crece en los tejados, que antes de arrancarla se marchita. Hierba que nunca llena las manos, del que cosecha el trigo y lo ata en manojos. Hierba de la que nadie que pase dirá, el Señor los ha bendecido. Nosotros los bendecimos a ustedes en el nombre del Señor. Vamos a ir a las preguntas.
Estamos a la espera, jefe. Está bien, Agustín, gracias. Llegan agradecimientos de muchas personas de acá de Facebook. Muchas gracias, Mane, te agradezco. Compartas las gracias. Las bienaventuranzas deberían ser leídas constantemente porque dan un camino de felicidad. Pregunta Miri. Hermosa mañana, Julio. ¿Me podrías explicar cómo puedo conciliar el antagonismo del bien y del mal o es que no lo hay? No lo hay realmente, Miri. Te voy a explicar, desde el punto de vista humano lo hay, pero desde el punto de vista divino no lo hay. O sea, ¿cómo puedes conciliar tú el ego y el amor? Que eso es realmente el bien y el mal. Mira, por ejemplo, te voy a poner ejemplos prácticos, Miri, creo que te va a ayudar mucho. Si, por ejemplo, viene un pensamiento en tu cabeza que dice, sé chingona para que le demuestres al mundo que tú eres bien chingona. Eso es puro ego, Miri, puro ego. Inmediatamente concílielo y pregúntale a tu alma, pregúntale a tu voz interna, ¿realmente, realmente ser chingona me va a llevar a la felicidad? Y lo que vas a encontrar tristemente es, si lo escuchas con honestidad, la respuesta interior va a ser no. Eso no te va a llevar a la felicidad. A la felicidad te va a llevar lo que tú decidas ser. Y en ese momento dile a ese pensamiento de ser chingón, dile, he decidido ser lo que yo quiero ser. Y si yo soy lo que quiero ser, entonces sí seré chingón. Ahí conciliaste el mal y el bien. Espero haberme explicado. Pregunta Betty Sánchez. Julio, buen día. Tengo esta pregunta muy importante para mí, que me ayudes a entender si esto viene de Dios. Yo soy hija fuera de matrimonio y mi esposo tiene un hijo fuera de matrimonio y eso me ha dolido durante muchos años, pero ahora que he estado con las meditaciones me ha sensibilizado este tema y si estaría dispuesta a permitir que tenga una relación padre e hijo, pero no quiero equivocarme. Salúdame a discernir, no, ayúdame a discernir, por favor, gracias. Maravilloso que Dios esté haciendo eso en ti, porque el niño primero, no hay hijos fuera de matrimonio ni dentro de matrimonio, solo hay hijos. Entiendo que él tenía una relación de amor contigo y bueno, tuvo un hijo que no salió de la relación de amor contigo. Simplemente tuvo un hijo, ni está fuera ni está dentro. Quítate esa creencia. Ahora, lo segundo, que tú le des la oportunidad de al padre relacionarse con el hijo y de al hijo relacionarse con el padre, es prácticamente un acto sumamente espiritual. Yo te digo que si decides hacer eso, habrás conciliado el bien con el mal. Tu, tu, tu egoísmo de no querer que su papá se relacione con su hijo y su hijo con su padre, habrá terminado y te habrás convertido en amor. Y serás filial, hija de Dios. Y entonces creo que esos son los actos de amor que van convirtiendo al ser humano en un ser humano maduro. El hecho de que él se relacione con su hijo no quiere decir que él te va a dejar de amar. Y el hecho de que él haya tenido un hijo también fuera de allá, no lo sé, pero no creo que eso implique que él te haya dejado de amar. O se equivocó, si lo quieres ver, humanamente se equivocó, ¿no? Y seguramente espiritualmente también, porque fue en contra de su amor personal más que con el tuyo, pero eso no lo hace una mala persona, eso es a lo que quiero llegar. Déjalo que tenga una relación con su hijo, es espiritual. Pregunta María Alegría. ¿Cómo marco la meta en nombre de Dios? Ninguna meta se marca en nombre de Dios, las metas son humanas. ¿No? Después,
Ya que puse yo la meta, dejo de andar yo jodiendo con que quiero ser yo la primera y aparecer y ser la protagonista y ser la chingona. No, yo lo que dije es que las metas también, póntelas, pero después que tu prioridad número uno sea servir, 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 servir con letras mayúsculas y en roja. Que tu prioridad número uno sea que la gente se desarrolle, que la gente aparezca más que tú inclusive, que tú te vuelvas casi, que nunca aparezcas, que a la gente realmente aparezca. Es decir, no me refiero a físicamente, me refiero a que las metas se ponen, si lo quieres ver así como tú lo ves, se ponen en nombre de Dios en la medida en que Dios sea la prioridad y no la meta. Es decir, ¿cómo hago eso? Que Dios sea la prioridad y no la meta. Pues que si yo quiero ser un buen coach, pues yo sé que el conocimiento más veraz, más profundo, lo saco de mi meditación, lo saco de mis lecturas espirituales, lo saco de mi reflexión, lo saco de las virtudes del alma. Que la meta esté acompañada del amor, del servicio, de la bondad, de la rectitud, de la abundancia ilimitada, de la expansividad, de la belleza, del entendimiento, del discernimiento, de la intuición, de la oración profunda, de querer que otros protagonicen la vida. Así es como se hace una meta, desde las virtudes del alma, no desde las virtudes materiales. Porque hoy lo que yo veo es que todo el mundo quiere lograr una meta y para lograr una meta son egoístas, le pasan por encima a la gente, se la pasan enojados todo el día, se frustran, envidian, celan, eso no es una meta hecha desde Dios, es una meta hecha desde el ego y como te decía, un día te morirás siendo infeliz porque eso no da la felicidad. Pregunta Elizabeth. Buenos días. Del Salmo 129, cuando dice que sean humillados y rechazados todos los que odian a Sión, ¿qué representa Sión? Gracias. Pues Sion representa un monte santo, o sea, cuando habla eso es que si tú no, pues si tú no estás en comunión con la conciencia crística, que es lo que representa Sion, con la conciencia divina del alma, pues es lógico que lo más seguro es que la pases mal, porque casi todo lo que logras lo vas a lograr en ego, y lo que se logra en ego no permanece. Al final del día tú puedes llegar a la cima, ¿sabes? En una meta, pero si no llegas en Dios, yo te aseguro que ni ganarás el dinero suficiente, ni serás feliz. Esa meta la habrás adquirido para sufrir toda tu vida y cuando te vayas le dirás al mundo, porque así es el humano. Escribirás una biografía donde dirás que tú te la pasaste bien, pero en realidad, si yo pudiera medir realmente cuántas personas disfrutan su riqueza material hoy, yo me encontraría con una estadística bien infame. La mayoría no la disfruta porque las metas se hicieron en ego. Sion representa la conciencia crística. Yo soy un convencido que los que no viven en conciencia crística no disfrutan su materia. Pregunta María Idalia. Hola Julio, buenos días. Cuando en la meditación habla de que mandemos a la luz esos espíritus, ¿se refiere al egoísmo, soberbia, envidia, manipulación? ¿Es así? Algunos de esos sí, y también a espíritus, ya lo expliqué en otra lectura, donde hay espíritus errantes que se meten a tu cuerpo. Y digo, son raras, no es frecuente, pero también se está pidiendo que si a alguien le entraron esos espíritus, también se envíen a la luz. Pregunta Andrea Álvarez. Coach, buen día. Empecé a iniciar en Mary Kay. Quiero ser una guía y líder con ellas y con la lectura de hoy nos hablas del servicio. ¿Qué consejo me permites para empezar este trabajo? Gracias. Pues lo primero es que pongas a la gente como tu primera prioridad. O sea, no pongas tu meta como primera prioridad. Ponga a la gente, mira, si quieres ser directora, pídele a Dios, dile, Señor, permíteme con humildad, permíteme sin egoísmo, permíteme con nostalgia de ti en mi hermano, permíteme con fe y con verdades internas, no con verdades externas. Guiar a todas las personas desde ti a su éxito, porque sé que todas las personas son tú y yo soy tú, y si ellas tienen éxito, indudablemente que yo lo tendré. Ahí te dejo clarito todo lo que me estás preguntando. Pregunta Marco. Amigo, buenos días. ¿Sabes que no termino de entender por qué habla el maestro de una pobreza espiritual? ¿No tendríamos que tener abundancia espiritual todo el tiempo? No, el maestro habla de la pobreza espiritual, yo lo expliqué ya hace rato, Marco. Dije claramente que la pobreza espiritual es no considerarte autosuficiente.
El ser humano se considera autosuficiente, él cree que él genera el dinero y él no genera el dinero está en Dios. Entonces, para poder ser realmente rico espiritualmente, curiosamente necesitas entender que no eres autosuficiente. Entonces, cuando tú no te consideres autosuficiente, dejas de vivir en ego. Entonces, inmediatamente te conectas con la abundancia. Si tú sigues pensando que tú eres el que sintoniza y genera la materia, prácticamente dejas a un lado a Dios y ya Dios no se convierte en prioridad y entonces te conviertes en un rico material sin espíritu. Generalmente la pobreza espiritual, cuando yo dije todo, dije, a ver, desapégate del dinero, porque el dinero no te da la felicidad. Genéralo, sintonízalo, pero no te apegues a él. No seas soberbio, no pienses que tú eres el que sintoniza las metas. No pienses que tú eres el creador, porque el creador está en otro lugar. Evita las pláticas mundanas que no tienen que ver con el espíritu. Evita ser egoísta. Si evitas todo eso, entonces tú te vuelves un rico espiritualmente, ¿no? Entonces los pobres espíritus son aquellos que al final del día han entendido que no son la materia, son humildemente o bueno, lo voy a poner de otra manera, han entendido que son el amor puro y que son prácticamente una parte de Dios y que por lo tanto por sí mismos ellos no crean nada. Por eso él habla de pobreza espiritual. No es de que seas pobre. Habla de pobreza espiritual. Te repito lo que dice aquí, ¿no? Dice, para que este párrafo te puede servir mucho, para que ya lo tengas más claro. Dice, la palabra pobres, tal como se haya expresada en la primera bienaventuranza, significa desprovistos de todo engalanamiento superficial externo relacionado con la riqueza espiritual. Aquellos que poseen verdadera espiritualidad jamás hacen alarde de ella. Más bien expresan con naturalidad una humilde ausencia del ego y de sus vanagloriosos adornos, que eso tiene que ver con humildad. Ser pobre de espíritu significa que uno ha despojado su propio ser interno, de su propio ser interno, su espíritu del deseo y el apego por los objetos materiales. Es decir, como decía Aristóteles, veo tantas cosas que no deseo, ¿no? Las posesiones terrenales, los amigos de mentalidad mundana y el amor humano egoísta. O sea, ser pobre de espíritu significa que yo no estoy clavado en la parte egoísta de mi ser. He entendido que yo me enriquezco espiritualmente solo cuando acepto con humildad que vengo de una fuente creadora mayor. Y eso me enriquece espiritualmente, curiosamente. Pregunta Dulce María Alcalá desde Facebook. Julio, buenos días. El día de ayer me sentía muy triste. Recordaba mucho la fecha cuando mi hijo pequeño falleció. ¿Eso significa que pongo a la materia primero? Me sentía muy Sí, triste. sí, claro. La tristeza viene de la pobreza, viene del apego a la materia, del apego a tu hijo. Si tú empiezas a trabajar el desapego con tu hijo, te vas a dar cuenta, como dice Marco, que te vas a enriquecer espiritualmente, porque dejarás de ver solo lo que pasó aquí, verás más allá. Entonces, cuando el maestro habla de la pobreza de espíritu, habla de que nos asumamos codependientes, dependientes completamente de Dios. Lo que decía Ignacio Loyola, ¿no? Trabajo como si todo dependiera de mí, sabiendo que todo depende de Dios. Esta persona no le puso nombre. Dice, gracias por este hermoso espacio que me ha permitido sentirme mejor. Quiero preguntarle, estoy en un momento de muchas deudas. ¿Cómo puedo no estar en angustia y solo enfocarme en el resultado sin frustrarme? Hace más de un año que estoy en deudas y todo lo que gano se desvanece. Me cuesta permanecer en la armonía, solo pienso en cómo voy a pagar lo que debo. Sí, pues mientras tu pensamiento esté enfocado en pagar lo que debes, estás en ego, no estás siendo abundante. Yo te sugiero que tomes el libro de El poder de la intención de Wayne Dyer y vea el capítulo de abundancia ilimitada. Ahí te van a enseñar cómo estás actuando hoy. Es lógico, estás ganando el dinero y el dinero se va porque lo ganas en ego, lo ganas preocupada, angustiada, sufriendo. No renuncias a eso. No eres pobre de espíritu porque crees que tú lo vas a solucionar. Cuando renuncies a todo eso, sabrás que hay alguien más que lo soluciona en ti si conectas con eso.
Pregunta otro espectador anónimo. Buenos días. ¿Las bienaventuranzas se encuentran también en otras partes de la Biblia o solo la parte en la que estamos leyendo de Mateo? No, se encuentran en Lucas, y en Lucas se llama el Sermón del Llano. Lucas y Mateo, en general, son los que ubican las bienaventuranzas, pero los dos dicen exactamente lo mismo, nada más con un diferente contexto. Un diferente contexto en el contexto histórico, pero no en lo profundo de la sabiduría de la bienaventuranza. Pregunta, no le pone nombre, dice, ¿qué significa cuando te refieres a servir a tu prójimo? Y porque yo soy así, me gusta servir a mi prójimo, siempre me dicen que parezco servicio. Pues servir a tu prójimo significa buscar lo mejor de tu prójimo. O sea, yo lo veo conmigo, ¿no? Yo, con todos mis miserias humanas que sigo trabajando, pues yo soy una persona que cada vez que conoce a alguien quiero que se convierta en la mejor persona. Nunca he confundido la palabra servicio con la palabra servir. O sea, para mí el servicio es buscar que el otro se desarrolle, que el otro sea la mejor versión de sí mismo. Pero nunca he confundido servicio con servil, es decir, no me pongo de tapete ante nadie, eso no es servicio. Al final del día lo que importa en la vida es que las demás personas se desarrollen a su máximo nivel. Y yo soy convencido que cuando una persona aporta a otros para que se desarrollen a su máximo nivel, él se desarrolla a su máximo nivel. Eso es el servicio. Pregunta a Rocío. Buenos días, maestro. Desde hace varios años no me habían festejado un cumpleaños ni el Día de las Madres. El día de ayer hablé con mi familia y les pedí que me festejaran y de regalo les pedí que me dieran dinero. Al principio me sentí bien, pero en esos momentos estoy confundida. ¿Me puede ayudar si esto que hice estuvo bien o debo regresar el dinero o pedir disculpas? No, está bien. Si tú querías que te festejaran tu cumpleaños, pues qué bonito que lo pediste, ¿no? Se vale, o sea, eso no tiene todo de bueno, pues es tu familia, ¿no? En cuestión del dinero tú lo pediste, ellos te lo dieron con gusto, no tienes por qué regresarlo. Sería ser como ingrata. Yo más bien creo que te tienes que dejar de sentir culpable por pedir lo que mereces. Pregunta Yoli Ramos. Buen día, Julio. Entiendo que no soy creador, porque la creación viene de Dios y con autoridad de Él puedo procrear. ¿Es correcto? Así es correcto, efectivamente. Eso significa ser pobre de espíritu. Sí, esta charla yo no la doy por mí, ¿no? Yo sé que la doy porque me conecto con ese creador y ese creador me da las palabras para yo poder explicar todo esto, ¿no? Sin el creador, yo soy un convencido que un libro sagrado en manos de un ególatra es usado para destruir y no para edificar. Pregunta, no le pone nombre. Dice, buenos días. Cuando se hacen las 30 cartas para sanar alguna relación, ¿es válido si algunos días se escribe lo mismo o repetir lo que ya se escribió porque no venga a la mente algo diferente? Y es válido porque estás tratando con una zona cerebral, es válido. Pregunta Cristina Hurtado. Hola Julio, en mi unidad se han desarrollado más de 5 directoras. Entiendo que cada quien elige y decide, sin embargo, yo influyo en ese desarrollo. Y hoy solo una directora sigue. Esto me hace sentir mal como líder. ¿Debo creer que las demás se han desarrollado o desarrollarme de mi ego? Sí, no todas, Cristina, no necesariamente todas, pero sí estoy seguro que algunas se desarrollaron en ego. En Mary Kay en general, la mayoría de la gente, no todas, pero en general, no la mayoría, no todas, desarrollan directoras por ego. Y cuando se desarrollan directoras por ego, esas directoras van a desaparecer. De hecho, aún logres el nacional por ego, no vas a ganar el dinero suficiente. Entonces, yo te sugeriría que más que culparte o responsabilizarte, estudia de esas 5 que tuviste, estudias
cuáles fueron desarrolladas realmente en servicio, o sea, pensando en ellas, no pensando en ti. Las que fueron desarrolladas pensando en ellas seguramente se van a quedar. Y algunas, aun que pienses en ellas, se van a ir. Pero en general sí vale la pena como líder ponerse a pensar qué desarrollé en ego y qué desarrollé en amor, Cristina. No necesariamente todas, pero seguramente algunas sí. Y el líder tiene que ser muy honesto con eso. Pregunta Guadalupe Álvarez. Julio, agradezco tus enseñanzas, me han funcionado. El conectar con la fuente es lo más hermoso y maravilloso. ¿Podrías apoyarme en encontrar la diferencia entre tristeza y amargura? Sí, claro, hay una diferencia. La tristeza es un sentimiento que viene del apego. O sea, la gente se pone triste porque no logra una meta, porque a fuerzas quería, no es pobre de espíritu. A fuerzas que ella cree que ella puede controlar la meta y se encabrona porque no la logró. No, pero esa meta no la puedes lograr tú sola. La logras en la medida en que conectes con Dios. Entonces, la tristeza viene del apego. De hecho, tristeza está definida como la rabia a la pérdida de algo, de alguien o de alguna circunstancia. La amargura tiene que ver con un pensamiento repetido de tristeza, o sea, me hago el mártir en la vida y me voy todos los días diciéndole al mundo que yo fui lastimado y que yo no me lo merecía porque yo soy especial en este mundo, lo cual es un error. O sea, la amargura tiene que ver con la obsesión de creerme importante. Esa es la diferencia. No le Entonces, pone nombre. cuando alguien habla mal de alguien, se ponen siempre tan amargados. Es que hablar mal, ¿y qué, güey? No eres tan importante. ¿Quién te dijo que eres tan importante, pues? ¿De dónde sacas tanta soberbia? Pero bueno, Pregunta, dice, buenos días. Tengo muchos años queriendo sanar la relación con mi mamá, porque no siento que pueda conectar con ella. Muchas veces me he quejado que ella no me expresa su cariño como yo quiero, pero anoche me di cuenta que a mí me cuesta mucho demostrarle mi cariño. Me da pena y miedo de rechazo. ¿Qué puedo hacer? Me he sentido desconectada de Dios. ¿Tengo algo que ver? ¿Tiene algo que ver? pues claro, pues, imagínate, no la gente pide lo que no da. Tú pides que tu mamá te exprese cariño, pero tú no se lo das. Yo te voy a poner un ejemplo te voy a poner un ejercicio muy sencillo. Hoy háblale y dile te amo. Háblale y dile te amo y vas a ver lo que recibes. Por aquí ya no tengo nada. Vale. Sí, es un poquito larga esto, estoy leyéndola. A ver, pregunta Carla García. Hola Julio, saludos. Te mando un abrazo muy fuerte. ¿Sabes? Hay personas que me critican porque dicen que me estoy convirtiendo en una fanática religiosa, porque para todo meto a Dios. Pero yo siento eso debo ponerlo ante todo. Yo hoy en día me siento en paz y trabajo conmigo misma y planteo mis metas y realizo mi trabajo y dejé de preocuparme por los resultados. Confío plenamente en que mis resultados están en manos de Dios. ¿Eso está mal? Y tengo metas, pero no ambiciono nada. ¿Eso está mal? No, no está mal. O sea, si tú tienes metas, pues ambicionas que se logren esas metas, pero has entendido que esas metas solo se logran si yo estoy en Dios. Claro, cuando la gente ve a alguien que se coloca en Dios, la gente inmediatamente los llama fanáticos, ni siquiera saben qué es fanatismo. Fanatismo sería que tú quisieras lograr metas sin hacer lo que te toca. Pero si tú estás haciendo tus metas y piensas en Dios todo el día, a través de estar haciendo la meta, doy ejemplo, yo por ejemplo estoy dando esta charla. Yo desde temprano, mi primera, mi primer pensamiento que se viene a mi mente, gracias a Dios hoy es, te amo Dios. Luego me paro a hacer mis cosas y cuando vengo a dar la charla, lo que vengo pidiéndole a Dios es que por favor me permita servirles a ustedes. En cada pregunta le pido, por favor, dame la respuesta. Termina esto, voy a ir a la siguiente charla, le pido a Dios, por favor, permíteme servir al máximo a esas personas para que sean personas devotas tuyas y a través de su quehacer te glorifiquen en la materia. Por lo tanto, yo no veo dónde está el fanatismo. Pero, otra vez, bienaventurados los mansos, porque ellos se le dan la tierra, Carla. Escúchalos, no los cuestiones, no los juzgues,
simplemente camina en paz. O sea, lo que decía Marco es cierto. Esa pobreza espiritual del que el maestro habla te va a llevar a la riqueza espiritual. Nada más que él necesita hablar de la pobreza porque necesita hacerte ver que tú no caminas solo, caminas solo, puedes materializar desde Dios, desde otro lugar está complejo. Y si materializas desde el ego, él te está advirtiendo que por no ser pobre de espíritu te va a ir como te va a ir. Pregunta Erika Márquez. Buenos Sí. días, mi pregunta es, yo soy cristiana desde hace 25 años y llegó un momento en donde sentí que ya no crecía. Tengo necesidad de conocer más de Dios. Me has ayudado mucho, pero estoy batallando mucho con la meditación. Siempre se me dijo que es malo, aunque ahora lo disfruto mucho, aunque ahora lo disfruto mucho. Y de las vidas pasadas, ¿en dónde puedo encontrar un fundamento? Hay un libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss. Ahí puedes encontrar el fundamento de las vidas pasadas. También puedes ir a estudiar toda la teoría sufi. Ahí puedes encontrar otro fundamento de vidas pasadas. Y en cuestión de la meditación, primero te agradezco que siendo cristiana te hayas permitido colaborar en mi crecimiento espiritual. Porque los cristianos, ahí sí para que veas, hay muchos cristianos, no generalizo, fanáticos, fanáticos. O sea, creen que ellos, que Dios es de ellos y que la única verdad la tienen ellos. Y creo que desde ahí hay soberbia. La meditación es la mejor herramienta que puedes encontrar de verdad para encontrar a Dios. Ya verás que si lo sigues practicando, vas a entender muchas cosas y vas a cuestionar muchas cosas que te dijeron en tu religión. No los vas a juzgar, pero vas a empezar a dejar muchas cosas que te estancaron espiritualmente. Pregunta Yadira Hurtado. Buen día, Julio. Tengo dos medias hermanas y quiero acercarme más a ellas para convivir, pero siento que si lo hago traicionaría a mi mamá. ¿Qué hacer en este caso? No, mi Yadira, no, mi Yadira, no, mi Yadira Hurtado, no, no, no. Primero, tu mamá jamás será traicionada porque tú le expreses el amor a alguien que tiene prácticamente parte de tu ADN. Entonces, recomendación, habla con mamá y dile, mamá, hoy a través de mi crecimiento espiritual, quiero conocer a mis hermanas y quiero amarlas. ¿Me lo permites? Si tu mamá te dice que no, entonces tu mamá, ella solita se está traicionando a sí misma, porque me parece que eso no es espiritual. Es decir, tú hoy con este corazón, que es hermoso lo que estás diciendo, ve y ama a tus hermanas. No estás traicionando a nadie. En el amor no hay traición, solo en el miedo y en la culpa sí lo hay. Pregunta Jocelyn Mendoza. Hola, Julio. ¿Sería yo una persona mal agradecida si me inicio con una compañera de la unidad y no con la directora con la que estamos? A ver, ok, a ver. Primero, lo que primero que hay que revisar ahí es si ya estabas inscrita con alguien. Si no estás inscrita con nadie, tú tienes derecho a elegir con quién te inicias y ese es un acto de ser manso. O sea, soy firme, pero tampoco permito que me manipulen, porque luego aquí yo te conocí primero y te tienes que iniciar conmigo. No, si no te trata, no se trata de conocerte. Yo lo expliqué cuando hablé de los discípulos de Jesús, que cada gente, cada líder atrae sus vibraciones. Entonces, si tu vibración hoy comulga más con alguien y no estabas inscrita, o sea, no va a ser trampa, te puedes iniciar con quien quieres.
Por Zoom no me ha llegado nada. Pregunta Alejandro Blanco. Julio, buen día. ¿Qué piensas acerca del Bhagavad Gita? Lo he estado leyendo y me da inseguridad. Siento que falto a la creencia que me inculcaron mis familiares. Nací en una familia católica, pero siento que ahí ya no he crecido. Para mí el Bhagavad Gita es el mejor libro para encontrar el propósito de vida. Yo soy un experto en él. Entonces, que pienso que es un libro sagrado, que es de los mejores libros sagrados que yo he leído. Yo ahí encontré mi Dharma, encontré mi dar al mundo, fíjate. Leyendo el Bhagavad Gita, Dios me reveló esto que hoy hago. Entonces yo leo el Bhagavad Gita, leo el Tao Te Ching, leo los sufis, leo los jainistas, leo los budistas, leo los maometanos. No siento que traiciono a nadie, porque Dios no es de nadie, ni es católico, ni es cristiano, ni es anglicano, ni es maometano. Dios es universal. Les cuadre o no les cuadre, Dios es universal. No le pertenece absolutamente a nadie. Y quien crea que Dios le pertenece a una religión está, con todo cariño, está absurdamente equivocado. Pregunta Maggie. ¿Jesús escogió a sus discípulos en base a lo que necesitaba para edificar su iglesia? No, Jesús simplemente llamó a los discípulos de acuerdo a las vibraciones que él tenía. Entonces, los discípulos que llegaron a Jesús llegaron porque Jesús tenía la vibración correcta. En realidad tú no escoges a nadie, el universo te encuentra, las personas te encuentran. O sea, tú no puedes elegir a una persona que tenga una vibración diferente a la tuya. Después, en el proceso de caminar, hubo discípulos que no entendieron el propósito de Jesús y desconectaron de la vibración de Jesús. Tal caso fue el de Judas. O sea, Jesús no tenía un headhunter, no tenía un departamento de recursos humanos que entrevistara a Pedro, me leyera los talentos de Pedro, lo pusiera en una posición. Jesús era más sencillo. Él decía, si yo trabajo en mí y elevo mi vibración, voy a atraer poco a poco a la gente que me va a llevar a cumplir con el propósito de Dios en mí. La última pregunta, Julio. Dice Miri. Julio, por favor, ¿cómo identifico la señal del camino? Estoy en Mary Kay, trabajo, avanzo, doy servicio y de pronto siento que me alejo. ¿Esta es señal? Pues sí, lo que pasa es que ahí tú te vuelves egoísta. O sea, es como yo, cuando yo empecé a ser coach, mis primeros cursos, yo en Mary Kay, por ejemplo, los daba en un garage y ahí ponían una pantallita y, o sea, visto desde los ojos humanos, todo era como feíto, ¿no? Entonces, pues yo, dentro de mi mente humana ególatra, yo decía, ¿por qué de permitir esto? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo entrenar en lugares más adecuados? Pero poco a poco me di cuenta que lo importante era lo que mi corazón sentía. Y nunca dejé de servir, aún en las condiciones más que no eran las más adecuadas para entrenar. Nunca me desesperé en ese sentido. Bueno, me desesperaba, pero luego volvía a mi paz. Me frustraba, pero luego volvía a mi paz. Total, que prioricé el servicio, prioricé a Dios. Y hoy, pues, la mayoría de los lugares donde entreno son lugares adecuados, inclusive cada día mejores. Por lo tanto, deja de ser egoísta, sirve independientemente del resultado. Sea una pobre de espíritu. Acuérdate que el resultado está en manos de Dios, no tuya. Listo, Julio, es todo. Ok, bueno, pues muchas gracias. Les agradezco. Dios les bendice. Yo les recomiendo que esos 4, bienaventurados los pobres de espíritu, porque Dios es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos se darán la tierra. Bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, porque ellos serán saciados. Denle vuelta a esas 4 bienaventuranzas, tanto en Lucas como en Mateo en el día, les va a servir mucho y empiecen a practicar. Van a ver cómo ahí se empiezan a resolver muchas cuestiones de vida.
Muy bien, pues gracias. Nos vemos, Mane, al ratito. Gracias. Nos vemos, Sí, Agustín. no, Sí, nos vemos en un ratito. Gracias. Bye.